Hola hermosas mamitas de la familia Chiote, feliz día de la madre. Hoy vamos a preparar una receta especial para ustedes, una pechuga en salsa de champiñones, una receta súper rica, deliciosa y estoy segura que les va a encantar a todas las mamitas y a todas las esposas, así que estaba pensando en algo muy sencillo y con mucho sabor, así que esta fue la receta ganadora. Lo primero que vamos a hacer es trocear bien delgadito como tú quieras una pechuga y le vas a poner pimienta y sal. Yo estoy usando una pechuga que es bastante grandecita, no les voy a dar gramos exactos, ustedes van a comprar la que tengan en casa la van a usar. Luego van a poner un poquito de aceite de oliva y lo que vamos a hacer es empezar a sellar o a dorar un poquito la pechuga. Yo lo dejo aproximadamente unos 8 minutos. Y luego lo que voy a hacer es empezar a limpiar los champiñones. Acá sí es súper necesario que usen bastante champiñones. Yo estoy usando 400 gramos de champiñones. Estos champiñones ya estaban tornándose muy oscuros porque llevaban una semana en la nevera. Están igual muy buenos, pero quiero que sepan ese dato. Les explico después por qué. Ahora vamos a darle vuelta a las pechugas. Como se pueden dar cuenta, están ligeramente doradas. Así las necesitamos, les das vuelta y las vas a dejar como por unos 5 minutos. Ahora vamos a continuar cortando, esta vez cebolla. Yo voy a usar 2 cebollas. Esta receta me la ayudó a hacer un amigo que tiene un canal que se llama Celutronic, para que todos los interesados puedan verlo también. Le voy a dejar abajo todas las indicaciones de ese canal. Y bueno, acá volviendo a la receta, ya vamos a retirar estas pechugas y vamos a poner las otras porciones que nos hacían falta. Mientras tanto, finalizo cortando el último ingrediente que le va a dar un sabor exquisito y es un dientecito de ajo. Córtalo bien finito o incluso lo puedes machacar. Retiramos la pechuga y en esa misma sartén vamos a agregar una cucharada o un poquito menos de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva para que no se vaya a quemar la mantequilla. Inmediatamente agregamos ajo y las 2 cebollas. No se preocupen, puede parecer que tiene mucha grasa, pero en realidad no vamos a necesitar toda esta grasa porque tenemos 400 gramos de champiñones. Así que bueno, vamos a empezar a darle vueltas a esto para que se absorba un poquito la mantequilla y tome un poquito más de sabor, y también para que se desprenda todo el sabor que dejó la pechuga en la sartén. Como yo voy a hacer bastante pechuga, pues la tuve que pasar a una sartén mucho más grande. Luego lo que hago es volcar todos los champiñones que ya corté y ahora poco a poco los champiñones van a empezar a cocinarse, así que por favor dale vuelta y agrega un poquito más de pimienta. La verdad a mí me gusta muchísimo la pimienta, así que le pongo siempre mucha. Si no te gusta, pues las puedes omitir. Ahora, cuando los champiñones están así, como te puedes dar cuenta, se han marchitado, se han cocinado muy bien, pues vamos a agregar un poquitico de sal y vamos a mezclar, pero te sugiero que agregues solamente muy poquito. Ahora mezclamos y así como está estos champiñones y las cebollas, ya estamos listos para agregar la crema de leche. Yo usé 200 gramos, pero te sugiero que agregues 300 gramos de leche. Esto es el equivalente a un tarrito. Acá el tarrito es de 200 gramos, así que puedes usar tarrito y medio. Una vez lo hayas agregado, lo vas a mezclar muy bien. La tonalidad que va a tomar esta salsa va a ser un poquito más oscura por los champiñones. Por eso les dije que estos champiñones estaban un poquito más oscuros. Si utilizas champiñones blancos fresquitos de una vez, te va a quedar blanquita la salsa. Ahora le vas a poner un poquito de cilantro. Agrégale bastante cilantro si quieres, o perejil si no tienes cilantro. Ahora probamos y rectificamos sal y obviamente yo también agrego otro poquito de pimienta. Ahora mezclamos muy bien todos estos ingredientes y estamos listos para dejarlo con la primera cocción a fuego medio bajo, súper importante, medio bajo por unos 10 minutos aproximadamente. Después de unos 10 minutos, como te puedes dar cuenta, la salsa se ha puesto más espesa, tiene más cuerpo esta salsa y así como está, pues lo que vamos a hacer es integrar la pechuga. Al poner la pechuga lo que vamos a hacer es que todos los sabores se van a integrar y la pechuga se va a quedar también impregnada de la salsa, que es lo que finalmente queremos.
Así que utiliza toda tu fuerza, baña por todos lados la pechuga y déjalo inicialmente por 5 minutos a fuego medio bajo, súper importante, 5 minutos. A los 5 minutos, si quieres, le puedes dar vuelta a la pechuga y lo dejas por otros 5 minuticos para que la salsa se reduzca un poquitico más. Y este es el resultado de esta deliciosa receta. Díganme si no es fácil, muy fácil. Le vas a poner un poquito más de cilantro o de perejil y listo, así de fácil hemos hecho estas pechugas en salsa de champiñones, una receta cremosa, deliciosa, el sabor les va a encantar, estoy segura que sí. Y si te ha gustado, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Ahora, la parte que más nos gusta en este canal y es probar la receta. Como les dije, es una receta espectacular, deliciosa, fácil, económica, estoy seguro que te va a servir. Si quieres mañana celebrar el día a tu mamita con una receta especial, pues bueno, esta va a ser una muy sencilla y especial receta para el Día de la Madre. Mamitas hermosas, las amamos, Dios las siga bendiciendo, gracias por darnos la vida y bueno, al final siempre tenemos todos los ingredientes y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso a todas las mamitas de la familia Chiote. Chao. Para